todas las energías de la sociedad, todas las fuerzas se concentran hacia un objetivo: convertirnos en un centro energético del continente, utilizando todas las energías a disposición. Los pilares para convertir a Bolivia en el centro energético del continente están contemplados en las siguientes iniciativas: inversión en hidrocarburos, la consolidación de un mercado interno y externo para el gas natural, la industrialización del gas y la exportación de energía eléctrica. El gobierno nacional trabajará en la coyuntura del déficit de energía que sufren los países vecinos para perfilar a Bolivia como centro energético de la región. Los nuevos mercados permitirán a empresas estatales como YPFB y ENDE no solo convertirse en exportadores, sino también internacionalizarse. YPFB conformó sociedades con Petroperú y con Petropar del Paraguay. ENDE busca hacer lo mismo lanzando los planes de ENDE Argentina y ENDE Perú para concretizar contratos de venta de electricidad. La consolidación de fuentes de energía limpias es una de las premisas del actual gobierno nacional. El objetivo principal para tal fin es el cambio de matriz a escala interna y así potenciar el plan de convertir al país en centro energético del continente. Los proyectos que están llevando adelante son los relacionados a fuentes de energía eólica, solar y geotérmica. ¿Cuál es la situación actual que nosotros tenemos en el país? Tenemos centrales básicamente termoeléctricas con una matriz que responde con mucha fuerza a la provisión de energía termoeléctrica con un 72%, como podemos ver, centrales hidroeléctricas 25% y centrales de energías renovables un 3%. Ese 3% incluye lo último que acabamos de inaugurar, que es una central eólica de Colpana. Nuestra matriz es altamente termoeléctrica, dependiente de la quema de gas natural, con muy poco desarrollo en ciclo combinado en el momento actual. Los primeros proyectos concretos de energía solar en el país se levantaron en el departamento de Pando, específicamente en Villabush. Se trata de una planta solar fotovoltaica que generará 1,7 megavatios de energía eléctrica, suficiente para cubrir la demanda de la ciudad de Cobija. En la planta se instalarán 17.334 paneles solares policristalinos en la superficie de 11 hectáreas. Producirán corriente continua que será transformada a alterna para que circule por la red de la capital pandina. De acuerdo a datos oficiales, con el Parque Solar Pando se generará energía limpia y garantizará la soberanía energética al reducir 5.000 toneladas de gases por efecto invernadero. La inversión total de la planta solar supera los 11 millones de dólares, de los cuales ENDE aporta casi 5 millones de dólares y la asistencia financiera de la cooperación danesa 6 millones a fondo perdido. Pero ¿cuáles son los desafíos para desarrollar el potencial hidroeléctrico? Estamos hablando de proyectos como Rositas con 600 megavatios, estamos hablando del Bala con 3.676 megavatios y por supuesto el Binacional Madera con un potencial estimado de más de 3.000 megavatios. Sin embargo, tenemos otra serie de proyectos que también requieren ser estudiados. Bolivia tiene una agenda de proyectos muy grande, más de 50 proyectos, con la meta de al año 2025 tener una potencia instalada que supera los 13.000 megavatios. Otra de las fuentes alternativas que se están implementando es el de la energía eólica. El primer paso se dio en Cochabamba, específicamente en el municipio de Pocona. La empresa Corán, filial de ENDE Corporación, culminó hace poco la segunda fase del parque eólico Colpana. En septiembre se culminaron las dos primeras fases. La potencia total instalada en el lugar es de 27 megavatios. La inversión en Colpana suma casi 70 millones de dólares, dinero proveniente de aportes nacionales en su totalidad. Los generadores que mueven esta energía son de tecnología de primer nivel y similares a los que tienen países con mayor tradición en este tipo de producción energética.
El éxito de Colpana en sus dos fases ha permitido que Ende Corporación, a través de la empresa eléctrica Corani, encare los proyectos eólicos Warnes, San Julián y El Dorado en Santa Cruz y La Ventolera en Tarija. Entre todos, aportarán alrededor de 80 megavatios de energía limpia al país. La primera planta eólica del país contempla además una tercera fase que le permitirá incrementar 54 megavatios adicionales para llegar a un total de 81 megavatios. Cada una de las torres de generación eléctrica eólica tiene una altura de 78 metros desde la base. Las palas alcanzan una longitud de 30 metros. Colpana fue conectada desde marzo al Sistema Interconectado Nacional a través de la línea de transmisión de 115 kilómetros que se conecta directamente hacia Paracaya. La energía geotérmica está en la carpeta de proyectos que avanzan a pasos sostenidos. Hace 4 años comenzaron a perfilarse los proyectos geotérmicos. El primer paso fue conseguir que el gobierno de Japón acepte financiarlos en gran parte. Potosí es la región donde se instalan los pozos conectores para generar energía geotérmica. En febrero de 2015, el presidente Evo Morales estuvo en Campo Sol de Mañana, ubicado 40 kilómetros de Laguna Colorada, para hacer una inspección a los pozos del proyecto. El emprendimiento es ejecutado por técnicos de la Empresa Nacional de Electricidad y del Instituto Costarricense de Electricidad, con quien se firmó un convenio de asistencia técnica. La energía geotérmica se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Potosí es el lugar ideal para este emprendimiento por la gran cantidad de geyser que se encuentra en la zona. El proyecto de planta geotérmica en Potosí se realizará en 2 etapas, cada una de las cuales permitirá producir 50 megavatios de electricidad. Se prevé que la primera fase esté concluida en el año 2019. Este tipo de energía se puede generar durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. El plan de la energía geotérmica en el país se retoma después de más de 2 décadas. Además de Potosí, se indagan otras zonas como Vizcachani y La Paz para aprovechar este tipo de fuentes. El eje medular del Plan Nacional para hacer del país el centro energético del continente es la electricidad que se consigue a través de represas hidroeléctricas. Ende tiene contemplados 35 emprendimientos para tal fin. La energía que se tiene prevista para conseguir a través de este medio suma 11.000 megavatios. El gobierno nacional ubica a estos proyectos en el plano de la revolución energética. En ese sentido, la inversión que permita consolidar los proyectos hidroeléctricos están en el orden de los 27.000 millones de dólares. Los proyectos hidroeléctricos están en ejecución, en estudio a diseño final y en estudios básicos, pero todos serán una realidad, aseguraron en el Ministerio de Hidrocarburos. Uno de los proyectos hidroeléctricos en ejecución es Misicuni, que generará 120 megavatios. Se prevé su ingreso en operaciones en 2017. Otro proyecto es Miguillas, que generará 200 megavatios. En tanto, la hidroeléctrica San José generará 124 megavatios. La inversión para estos 3 proyectos será casi 1.000 millones de dólares. Los proyectos en estudio a diseño final son Rositas, que generará 600 megavatios, Ibirizú, que garantizará 253 megavatios, Banda Azul con 93 megavatios, Huacata con 6 megavatios, Carrizal con 347 megavatios y Molineros con 132 megavatios. La inversión para estas hidroeléctricas superará los 3.000 millones de dólares. Solo Rositas necesitará 1.000 millones. Los proyectos hidroeléctricos en estudios básicos son Icona, Ambrosía, El Pescado, Aguas Calientes 2, El Bala, Complejo Hidroeléctrico Río Grande y el Río Madera, un proyecto binacional con Brasil que generará en total 1.500 megavatios. En la planificación de las hidroeléctricas también resaltan aquellas denominadas pequeñas que juntas generarán 200 megavatios de electricidad.
En este grupo están El Cóndor y Chayanta en Potosí, Laramcota, Coroico y Tamampaya en La Paz y Pilaya en Chuquisaca. Rositas es uno de los proyectos hidroeléctricos estrella que están en fase de ejecución. La represa Rositas se levantará en la confluencia de los ríos Grande y Rositas en el departamento de Santa Cruz. Suscribimos el contrato de Rositas con la Asociación Accidental de Rositas. Son 3 empresas: China Tree George Corporation, China International Water Electric y RITCO. Una de las empresas ha hecho la hidroeléctrica más grande del mundo, que se llama Tres Gargantas, y que tiene una potencia de 22.500 megawatts. Así que tenemos la garantía que las mejores empresas chinas están en este proyecto tan importante para todos los bolivianos. El trabajo de construcción lo encarará un consorcio chino y la inversión será de $1.000 millones. Este es el Río Grande. Para ingresar al punto donde se levantará Rositas, solo se lo puede hacer navegando. En este caso, el equipo de Miradas, junto a técnicos de ENDE, se adentró por el afluente desde Lavapó, ubicado sobre la ruta Santa Cruz-Yacuiba. La navegación se hizo aguas arriba. Después de navegar por casi media hora, llegamos al punto exacto donde se levantará la gigantesca represa. Este punto fue señalado como el ideal para levantar la represa. Los estudios de prefactibilidad datan del año 1972. Desde el año 70 ha habido estudios a través de Harsa, ingenieros. Después ha habido el 77, la consultora Beth Shell. Después han pasado 45 años y 25 gestiones de gobierno, presidente, que no han podido ser Rositas. Actualmente se hacen trabajos de reconocimiento y medición del terreno que permitirán sellar el diseño final. La tarea la realiza una firma española. La trascendencia de la hidroeléctrica Rositas pasa también por el hecho de que será un catalizador de inundaciones y sequías, ya que el Río Grande tiene épocas de alto y bajo caudal. El embalse permitirá programar riegos de unas 200.000 hectáreas según los estudios sobre el tema. Además, permitirá controlar las inundaciones y por ende reducir la vulnerabilidad del corredor bioceánico al prever daños al puente de Pailas. El proyecto Múltiple Rositas está pendiente desde 1972, cuando la Empresa Nacional de Electricidad efectuó el estudio de prefactibilidad del desarrollo hidroeléctrico del Río Grande. Desde entonces, se hicieron aproximaciones al sitio para realizar estudios. Esta cueva tipo Bocamina es un ejemplo. Según fuentes de ENDE, fue realizada en el año 1974 para conocer los componentes de la roca en la zona. Rositas, además de ser un proyecto de prioridad nacional, contribuirá a la generación de excedentes que servirán para la exportación de energía eléctrica. Estudios preliminares dan cuenta que el potencial hidroeléctrico en el país es de 40.000 megavatios, lo que permitirá el cambio total de matriz energética impulsada por el actual gobierno nacional. Esta situación hará posible dejar la energía fósil y dar paso a la energía renovable. Países como Brasil y Argentina, por ejemplo, producen 20 veces más electricidad, por ejemplo. Bueno, hay un elemento central ahí, ¿no? Que el crecimiento económico de Brasil a un ritmo del 3.5%, ellos deben incrementar anualmente entre 5.000 y 7.000 megas. Entonces es impresionante, ¿no? Cuando nosotros crecemos anualmente 100, 150 megas, ellos crecen 5.000 y 7.000 megas. Y Argentina, ese ritmo de crecimiento, se proyecta que ellos tienen que incrementar anualmente 1.000 megas. Nosotros tenemos una muy buena reserva de gas, la segunda en Sudamérica, seguramente vamos a tener más reserva de gas. Tenemos un potencial hidroeléctrico de cerca de 50.000 megas, tenemos un potencial gigante de
de solar, es la radiación más alta en el altiplano en el mundo. Tenemos potenciales eólicos, tenemos potenciales geotérmicos y nuestra población, nuestro consumo es muy chiquito. El continente sudamericano siempre ha buscado la descolonización en todos los ámbitos. Ahora, el objetivo se centra en la independencia energética, una búsqueda incesante, dura, difícil, pero no imposible. Bolivia ha puesto en el tapete la posibilidad de que los países del continente puedan implementar políticas energéticas complementarias. Esa búsqueda no siempre fue el norte de los líderes de la región. Es que a nivel mundial, el precio del petróleo sigue siendo hasta el día de hoy el gran referente del rubro energético. Lo que suceda con el petróleo determina la posibilidad o no de las otras energías. ¿Qué quiere decir esto? Si el precio del petróleo está alto, se hace atractiva la producción eólica, la producción solar, la producción de hidroeléctrica, se hace más atractiva. Si el precio del petróleo está bajo, ¿no?, desincentiva naturalmente a todas estas otras fuentes. Bolivia no solo está enclaustrado marítimamente, también lo está en el plano energético. Es el único país del continente que no tiene integración eléctrica con ninguno de sus vecinos. Bolivia hace 6 años atrás, el año 2010, se planteó en el sector eléctrico una estrategia que tiene este mensaje: Bolivia, corazón energético de Sudamérica. ¿Por qué se plantea esta estrategia Bolivia? Porque definitivamente en este momento Bolivia es el único país sudamericano que no está interconectado con los otros países. Somos el único país, el país que está en el centro de Sudamérica, que no tiene interconexiones con ninguno de los países. Los países del continente son conscientes de la necesidad de contar con fuentes de energía que aseguren la demanda permanente de sus consumidores. El caso de Argentina, su representante señaló puntualmente sobre esta situación. Hay algo que es fundamental: los sectores eléctricos de los países, es decir, los despachos de Argentina, Uruguay y Brasil, lo que nosotros sentimos de Argentina, que siempre han estado atentos a la necesidad del otro. Nosotros hemos pasado necesidades. El último verano, en un día de demanda pico, llegamos a importar más de 2.000 megas, que si no hubiera sido por nuestros vecinos, hubieran sido 2.000 megas de corte. Así que eso, más allá de los acuerdos y más allá de todo, eso afortunadamente sigue casi intacto. El actual gobierno nacional califica de estratégica la integración energética y por eso lleva adelante iniciativas orientadas a ese fin, pero también a la exportación. La iniciativa boliviana es bien vista por países vecinos. Destacar también la voluntad política que está mostrando el gobierno boliviano de impulsar este tipo de proyectos que están haciendo que se estén avanzando hacia buscar los estudios incipientes y para eso se está buscando financiación.